Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo en este tercer episodio y episodio también especial dentro de este podcast, porque fíjate que dudé mucho de si esto valía la pena hacerlo en este podcast, porque puede ser que haya públicos para todo y no el público de la numerología necesariamente esté en esto, pero creo que se puede poner interesante si analizo algunas de las personalidades que están ahí adentro de la casa desde la numerología. Porque usted no está a saberlo ni yo para contarlo, pero una de mis más grandes aficiones es ver la Casa de los Famosos México y analizar esas personalidades, ver el juego que hay entre ellos. Todo esto a mí me apasiona profundamente, y me parece súper interesante el experimento. Entonces, hoy vamos a hablar de los dos personajes que tienen el liderazgo dentro de la casa y vamos a ver, pues, exactamente cuál es el diálogo que está habiendo entre estas dos energías que me parece, la verdad, muy, muy interesante. Entonces, si a ustedes les gusta, si a ustedes les interesa, y también es una manera de poder aprender sobre estos arquetipos, sobre todo si los tienen ustedes en su vida, pues hablemoslo. Lo voy a hablar desde la numerología y desde el tarot, que es lo que me parece más interesante. Comenzamos. Pues como les decía, voy a hablar de esto desde la numerología y desde el tarot, es decir, y solo voy a analizar un número dentro de su vida, que es lo que se conoce como el número de misión o el arcano de vida, que es el resultado de la suma de todos los números de su fecha de nacimiento. Con esto yo no quiero decir que este sea el número más importante de su vida. Me verán incluso hacer referencia a los otros números que traen, pero solo voy a hablar de ese arcano de vida que traen ahí y de cómo se relaciona al arquetipo que les corresponde en el tarot, porque creo que ahí podemos encontrar bastantes respuestas y muchas cosas que hemos visto en la casa se reflejan ahí mismo. Vamos a empezar en orden de edad, categoría y además tengo que decirlo también porque soy fan número uno desde 1996, yo creo. No sé, lo vi en Retrato de Familia. En esa novela yo me volví ultra fan de Arad de la Torre y ya después he sido fan de él toda la vida. Y si ustedes me dicen cuál es tu crush mexicano absoluto en la vida, es Arad de la Torre. Digan lo que quieran, no me importa, Arad de la Torre for the win. Entonces empezamos con él. Él nació el día 20 de marzo de 1975. Tiene un arcano de vida 9, es decir, que corresponde a la carta del ermitaño. El arquetipo del ermitaño en el tarot es una figura pues muy profunda que lo que simboliza es la introspección, la sabiduría interior y la búsqueda espiritual. Es un arcano que de alguna manera lo que nos invita es a que nos tomemos el tiempo de alejarnos de todo este ruido externo que hay para poder ir hacia nuestro ser, hacia adentro, explorar todas esas profundidades y conectar con nuestra esencia espiritual. El ermitaño en ese sentido y de alguna manera podría considerarse como alguien que ilumina el camino. De hecho, la carta misma trae una lámpara, ¿no? Que simboliza esa claridad que proviene del conocimiento interno y la capacidad que hay de guiarse a uno mismo en los momentos de incertidumbre. No hay que dejar de lado que el número 9 es un número de autoconocimiento. Entonces, ese es uno de los deseos más fuertes que hay en el número 9. Y en el autoconocimiento también hay una tendencia natural hacia la soledad. Entonces, las personas que tienen el arquetipo del ermitaño van a estar normalmente sí valorando su independencia, su ser totalmente independiente, pero normalmente van a estar en quietud, en silencio. Son personas que buscan ese espacio y lo hemos visto constantemente en la casa como Arad, pues en muchos momentos se aleja de todos,
es el que siempre se despierta más temprano, el que dedica un momento y me parece súper valioso verlo cómo está actuando, bueno, no está actuando porque es él, pero verlo cómo actúa este número, este arquetipo, y está mucho tiempo en silencio, se ve que está habitando sus pensamientos y está constantemente, uno lo nota, hace ciertos gestos cuando está en silencio. Es un hombre que está pensando constantemente y que está utilizando esa soledad y ese silencio para el autoconocimiento, pero también para el análisis, porque es un hombre que lo guía su inteligencia y sobre todo es una inteligencia que nutre una intuición, pero no una intuición necesariamente espiritual, no porque no lo sea, sino que es una intuición que nace del que ha vivido mucho, del que tiene todas las experiencias. Recordemos que es el número 9, entonces pues ha pasado por todos los números y todo eso que ha vivido está nutriendo esa sabiduría y esa intuición. Entonces también esto mismo hace que sea un consejero nato. Siempre visto desde la óptica armónica, es alguien que tiene mucho que ofrecer a los demás, muchos consejos y que en ocasiones va a mantener cierta distancia emocional. Esto es del arquetipo como tal, mantener cierta distancia emocional sin que eso signifique que no le importa, que no sea empático. Simplemente guarda su distancia, no es como un sabio que se mantiene en esa posición. Y creo que se ha notado en distintos momentos, incluso con personajes que dentro de la casa pues han tenido ciertas actitudes desleales, o que dadas las circunstancias parecen desleales, como es el caso de Cian, pues él le ofrece su consejo, su mano, su apoyo, su todo, y lo hace de una manera muy genuina, ¿no? Y le ofrece el que, bueno, fuera de todos los conflictos que pueda haber aquí adentro de la casa, de tu lealtad al cuarto tierra, sabes que siempre cuentas conmigo. Y yo creo que es alguien que genuinamente es así, es alguien que ofrece su mano, que ofrece su consejo y que además siempre tiene mucho que ofrecer. Sin embargo, el camino del ermitaño también presenta sus propios desafíos. ¿Por qué? Porque la tendencia a toda esta introspección, a la soledad, al pensamiento, a ser este sabio, este viejo sabio, ¿no? Y ni siquiera, o sea, digo el viejo en el sentido del arquetipo, no de que él me parezca que está viejo, que me parece que está más guapísimo que nunca. Y no me critiquen, señora bonita que está en casa, no me critique a mi edad, nunca, jamás. Guapísimo siempre y hoy más que nunca. Pero bueno, dejando esto de lado, este viejo sabio que está ahí, ¿no? También lo puede llevar a aislarse demasiado. Ya sé que normalmente cuando está en esta situación se desconecta del exterior, se desconecta de otros, no encuentra cómo conectarse, no encuentra cómo vincularse y le cuesta también trabajo abrir su corazón, que es algo propio del número 9, que aunque vienen a ser el humanista, el generoso y el entregado, pues a veces le cuesta y es duro, ¿no? Para el 9 encontrar eso. Entonces, bueno, por supuesto, encontrar ese equilibrio entre la soledad y la conexión con otros, pues es un proceso clave que tiene el arquetipo del número 9 y que la sabiduría del ermitaño no solo radique en la introspección, sino en el poder compartir su luz con los demás, ¿no? Que esto es algo que me parece súper importante y que tal vez al final lo vaya retomando con más profundidad un poco para resumir, porque creo que esa es la joya que hay adentro de este personaje. Sin embargo, bueno, vamos a hablar también de la parte desarmónica del arquetipo del ermitaño, porque digamos que podría que todo esto que les digo, ¿no? Que este aislamiento, que esta soledad empiece a encerrarse en sí mismo, evitar la interacción, se desconecte emocionalmente y que empiece a sentir soledad y alienación. Entonces, creo que lo peor que podríamos ver
en Arad es que esta misma soledad no solo sea un aislamiento voluntario, sino que él empiece a sentirse solo dentro de la casa, que creo que era lo que estaba pasando en las primeras semanas, que él estaba jugando solo y él dice, no, yo puedo solo, pues claro, es el ermitaño, claro que puede solo, claro que juega solo, pero al mismo tiempo, si empieza a sentir soledad, eso podría empezar a también a volcarse a una autoexigencia y a una crítica interna muy intensa que lo aleja aún más, ¿no? Entonces, a mí me parece súper simbólico la emoción con la que tomó el hecho de que lo hayan salvado en la nominación de la semana pasada, porque creo que ahí es en donde el ermitaño dice, sí necesito del otro. Y el sí necesito del otro viene súper marcado en su día de nacimiento, que es un número 20. Es el número 2, que es el número de la pareja, es el número del vínculo, es el número de la necesidad de pertenecer, aunado a la conciencia universal. Entonces, me parece que claro que necesita ese apapacho externo, porque ese 20 le está diciendo ahí que se vincule, que se una. Eh, entonces, me parece que es súper valioso el hecho de que sí se haya unido al cuarto mar y que no se aleje de ahí, porque creo que en medida que se aleja de los vínculos, se empieza a obsesionar con sus fallas, con sus errores, con su alejamiento, con su soledad y puede caer en una autocrítica muy destructiva, ¿no? Él es el que yo creo tiene más claras las personalidades de todos en un sentido positivo y entonces yo espero genuinamente que poco a poco pueda ir encontrando la sabiduría, la paz interior para que no se estanque, ¿no? Que no le den miedo este cambio que le pide la casa, que no se desconecte y que logre encontrar justo el lugar, el momento en el que la luz se la pueda reflejar en otros, ¿no? Y ahora nos vamos con Adrián Marcelo. Adrián Marcelo nació un 6 de abril de 1990. Su arcano de vida es un 11-2 y en este caso no quiero hablar del 11 desde el número maestro. Y esto no lo quiero hacer así porque creo que podría em, prestarse a otras interpretaciones y no porque el 11 no sea un número maestro y él tenga un número maestro, pero también es cierto que el número maestro se expresa como en el proceso de evolución de la propia persona, ¿no? Del espíritu, del alma, en esta encarnación. Y yo no soy en este momento y nunca quien pueda decir si este personaje ha tenido este proceso espiritual. Sin embargo, es mi interpretación en la numerología que el 11 siempre está ahí y siempre se va a manifestar, así lo vibres como maestro, ¿no? Y tiene su propio arquetipo, y así como hablamos del ermitaño, el arquetipo del 11 es el arquetipo de la fuerza, que lo que representa en sí mismo es digamos que es una representación muy poderosa de autocontrol, de valentía, de determinación. Es la capacidad de superar los obstáculos a través de la calma interior y de la fuerza moral, mucho más de la fuerza moral que por la fuerza bruta. Entonces, desde ese lugar de moralidad, de justicia que tiene la fuerza, pues nos muestra es un arquetipo que de hecho se representa con una mujer que está serena, que controla un león, ¿no? Eso es importante porque dentro de la casa, si hay un león ahí adentro, es Brigitte y no lo está viendo como un león. Entonces, yo siento que ahí la figura de la fuerza, el león se le está yendo de las manos. Entonces, bueno, pero este arquetipo nos sugiere que la fuerza que tiene es a partir de la comprensión, la compasión y la paciencia. Cosas que, bueno, yo no estoy viendo, pero ¿quién soy yo para juzgar? Yo nada más les estoy diciendo cuál es el arquetipo y qué es lo que estamos viendo. Sin embargo,
más allá de lo que yo esté viendo, lo que yo esté interpretando, la fortaleza interior que tiene este personaje es su recurso más valioso para enfrentar los desafíos, ¿no? Es una energía súper poderosa que requiere ser canalizada de forma constructiva. ¿Por qué? Porque son quienes están guiados en un arcano de vida por el número 11, la fuerza, tienen una personalidad fuerte y resiliente, son individuos que enfrentan las dificultades con confianza y con una actitud como súper positiva, ¿no? No son personas que se dejan vencer muy fácil, son personas valientes, son personas decididas y que no temen tomar las riendas de las situaciones, de su vida. No importa cuán difícil sean las cosas, a más difícil más les gusta. Entonces creo que eso lo vimos bien ahora que los nominaron a todos, que les dijeron que se habían equivocado en las conspiraciones y demás, y que Adrián Marcelo dijo que eso era lo que le generaba la mayor adrenalina. Ahí está la fuerza representándose en su personalidad. Él se crece al desafío, él se crece al reto y es importante saber eso porque a más difícil se le ponga la situación, más intensa se va a poner su necesidad de luchar y de luchar con mucha fuerza. La fuerza desde donde sea que la maneje. ¿Por qué? Porque también el 11 se maneja desde la sombra, ¿no? El 11 es es una luz en la oscuridad y por lo tanto conoce muy bien la oscuridad y desde la oscuridad pone luz. Y eso, claro que está en su humor eh, o en lo que él vende como producto de humor. eh, y pues bueno, es muy 11 eso que hace, ¿no? Su carisma, por supuesto, y su presencia es muy imponente. Y esto es ese carisma, esa fuerza, esa presencia es la que hace que sea un líder natural que está constantemente inspirando y motivando a los demás, sea que los esté inspirando o motivando a los demás, desde el lugar que los tenga, es una fuerza muy grande y los mueve, es capaz de mover gente. El camino de la fuerza obviamente no está exento de desafíos, ¿no? Aquellos que tienen a la fuerza como un arcano de vida, pues normalmente pueden encontrarse luchando constantemente con el control de su temperamento y con ser demasiado duros consigo mismos. A mí me llama poderosamente la atención que él dijo que él se creía crecía al desafío, ¿no? De que los hubieran nominado a todos y que le daba adrenalina. Pero al día siguiente de eso se la pasó dormido. Todo el día estuvo metido en la suite de líder, prácticamente sin hacer nada, en silencio, muy reflexivo. Y yo creo que eso también habla de que así como puede ser duro hacia afuera, también es duro consigo mismo. Y eso no sé si le juegue a favor o le juegue en contra, pero por supuesto que es un elemento que está en juego dentro de la casa. ¿Por qué? Porque con esa dureza va a estar reflejándose hacia afuera, ¿no? Eh, Ahora, la vibración desarmónica del arcano de la fuerza se va a manifestar cuando en vez de expresar la fuerza a través de la calma y la compasión, pues caigan en la dominación, la agresividad y el control excesivo. Y creo que esto ni siquiera, podría ni siquiera explicarlo. Si estás viendo La Casa de los Famosos, pues ya sabemos cómo ha estado dándose esta narrativa desde el cuarto tierra, en donde ha habido una serie de comentarios verdaderamente desafortunados en relación al cuerpo de las mujeres, a, a enfermedades o padecimientos mentales. Es decir, ha habido genuinamente mucha agresión, falta de compasión absoluta y la dominación y el control. Es que tiene una capacidad, Adrián Marcelo, para dominar y controlar que es impresionante. Envuelve a la gente de una manera inmediata. Es como la serpiente del libro de la selva, ¿no? O sea, como que se empieza a mover y te envuelve y te controla y te dice y te hace y caes en sus redes, ¿no? La misma Shanique cuando salió y se dio cuenta de las cosas dijo, es que, ¿cómo es posible, no? Me dejé envolver por bueno, utilizó una palabra que yo no voy a utilizar porque yo no soy quien para diagnosticar a nadie,
pero pues claro, por supuesto, tiene el poder del 11 y tiene esa capacidad de dominar y de controlar, porque además es un hombre sumamente inteligente y esa inteligencia está puesta aquí en este arcano. Em, Puede ser que sea muy impositivo, que quiera que se cumpla su voluntad por encima de la de todos los demás, no tiene la capacidad de soltar el control, reprime sus emociones y ahí en donde reprime sus emociones se vincula más al número 2 porque empieza a vibrar más bajito y el motivo por el cual en realidad reprime sus emociones ya no es solo por la fuerza, sino también por la inseguridad que tiene, la falta de autoestima que puede estar habitando en él. Este arcano tiene eso, este arcano además genera mucha ansiedad. Este arcano, al ser dos unos que caen en un 2, es decir, 11 2, puede caer en muchísima ansiedad y esa ansiedad, pues yo sí la veo en él, ¿no? Es alguien que tú lo ves comiéndose las uñas. Es un arcano que yo conozco bien, yo tengo ese mismo arcano en mi vida. Eh, pero eso ahí se ve, ¿no? Puede haber mucha rabia, puede haber mucha frustración y entonces digamos que puede volverse autodestructivo, ¿no? Creo que eso sería lo peor que podría pasar adentro de la casa para Adrián Marcelo, que sea que él se autodestruya, que él en este afán de mostrar esa fuerza, de, de, de controlar y de manejar la situación, termine autodestruyéndose, ¿no? Porque es incapaz de ver su propia vulnerabilidad, de ver su propia sombra, y cuando uno no es capaz de ver su propia sombra, pues empieza solo a habitar en ella, ¿no? Y bueno, creo que ese es algo súper importante. Ahora, un poco en resumen y para unir un poco los dos, les decía, ¿no? El caso de Arad, creo que la verdadera sabiduría de Arad, el ermitaño, va a estar cuando pueda compartir su luz con los demás. Creo que lo está haciendo, espero que no lo deje de hacer. Me parece hermosa la relación que ha generado con sus tres mujeres en el cuarto, con Gala, con Brigitte y con Karime. Me parece también hermoso cómo logró generar una relación con Mario. Me parece que esto ha sido muy constructivo también para él. A mí tengo la impresión de que la capacidad que él tiene de ver a las personas por encima de prejuicios es lo que hace que pueda ver, que él sí vea a Brigitte como la leona que es, que vea a Gala en toda su vulnerabilidad, que vea a Karime con toda su fuerza, personalidad, alegría, carisma y que vea a Mario con toda su resiliencia. Eso es el ermitaño y ojalá, 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 no les voy a decir que soy Team Mar, pero habrá señales. Ojalá así se mantenga. En el caso en el caso de Adrián Marcelo, pues creo que si aprende a canalizar su energía de una manera equilibrada y sobre todo a reconocer la importancia de la vulnerabilidad, va a tener grandes aprendizajes en esta casa. En la vulnerabilidad es en donde yo creo que él puede encontrar un poco es decir, de volver a conectar, ¿no? Porque creo que está demasiado metido en el juego, demasiado metido en vamos a complotear y vamos a destruir y vamos a... Y si logra ver su sombra, ver su vulnerabilidad, reconocer la vulnerabilidad de otros, yo creo que las lecciones van a ser clave. Y entonces va a empezar a ser un líder que inspira y motiva, pero desde la iluminación, desde la inspiración.
Y eso también puede ser súper poderoso, porque la inteligencia que tiene Adrián Marcelo, su carisma, porque lo tiene, y su presencia se pueden convertir en algo súper fuerte dentro de la casa. Ya lo están haciendo, pero creo que lo está haciendo desde una polaridad no equilibrada. Entonces, yo espero que por el bien de la casa misma, de él, de los que están a su alrededor, esto se vaya equilibrando. Pero si no es así y solo gana el Team Mar y Arad de la Torre siempre for the win, yo estoy feliz. Eh, Me cuentan a ver qué les parece esto. A mí me parece súper interesante. Creo que además les estoy dando un montón de información de los números. En este caso fue del 9 y fue del 11, del ermitaño y de la fuerza. Yo espero que les guste. Traté de ser muy, muy breve para que realmente vaya el mensaje a donde tiene que ir. Y por lo pronto me despido, que lo disfruten y a la hora que me vean, adiós.